se turbó. Siguió un momento de silencio profundo y doloroso. Después, con triste acento, mirando hacia el mar, quieto, en reposo, Señor, le respondió, Señor, te amo. Otra vez el silencio, otra mirada. Hacia el hombro de Pedro va su mano por la luz de los astros traspasada. Simón, hijo de Juan, dime, ¿me amas? Pedro se turbó, siguió un suspiro y con voz apagada volvióle a repetir, Señor, te amo. Otra vez hacia el mar, que allá murmura sus ojos dirigiendo consternado, y con esa ternura que palpita en los labios maternales, el maestro repite las palabras al apóstol que un día fue cobarde. Dime, Simón, ¿más que a los otros me amas? Tiembla la voz, los ojos se humedecen, inclínase la frente con dolor y a punto de llorar, Pedro dice, todo lo sabes, mi Señor. Pobre Pedro, turbado ante el Señor, habiendo sido infiel a su deber. Pobre de mí, Señor, si preguntares hoy, ¿me amas? A veces me parece que podría por ti hasta morir, pero cuántas veces soy cobarde y no puedo, no sé por ti vivir. Quisiera amarte siempre con la fuerza de mi primer amor, con la ternura de mi amor primero, mas a veces no puedo, Señor. No te canses. Prosigue preguntando, prosigue sin cesar, no me importa que me hieras y me angusties hasta hacerme llorar, que como Pedro sepa yo con mi frente inclinar, con inmensa humillación y a punto de llorar, decir, todo lo sabe mi Señor. Amén. Qué introducción, ¿no? ¿Alguna vez alguien que tú amas mucho te dio la espalda, te hirió hasta lo más profundo de tu ser? Si tú no has pasado por esa experiencia dolorosa, cuando un ser amado o una persona que supuestamente o a la cual tú amas te ha herido, te ha lastimado, da gracias a Dios, pero prepárate, porque ese momento seguramente llegará. Y a veces en el momento en que menos lo esperamos, la persona que menos nos imaginamos nos puede traicionar y causar mucho dolor mental y también emocional. Durante la Semana Santa, la Semana de Pasión, Jesús, nuestro Salvador, no solamente sufrió dolor físico, aunque cuando pensamos y vemos las películas y de cómo fue castigado y latigado y luego clavado en una cruz, nos parece horrendo su dolor físico, como pocas o capaz personas hayan padecido en la historia de la humanidad. Pero quiero decirte una cosa, que su dolor emocional fue mayor, y sobre todo su dolor espiritual, porque la Biblia nos dice que todos nuestros pecados cayeron sobre él. Él se sentía totalmente solo. Aquellos que habían prometido amarle y ir hasta la muerte si fuera necesario, unas cuantas horas antes lo habían abandonado.
Aquella multitud que había entrado una semana antes en lo que se llama el domingo triunfal, gritando todos a una voz, aleluya, gloria a Dios en las alturas. Ahora estaban pidiendo su muerte, que fuese crucificado. El Viernes Santo, como conocemos, fue, algunos han dicho, el día más tenebroso de todas las edades. El viernes de la Semana Santa fue el último día de vida terrestre de nuestro Señor Jesucristo. Fue un día de tinieblas, fue un día que testificó la tragedia suprema de todas las edades, pero también sabemos que era la victoria de todos los tiempos, porque nuestro Señor Jesucristo estaba derramando su preciosa sangre para que tú y yo pudiésemos obtener el perdón de pecados. Fue una semana de profunda emoción, donde el hombre demostró su depravación y su monstruosidad y su degradación nunca exhibidas antes ni después. El Hijo de Dios sufrió como nunca nadie más había sufrido. Quisiera en esta noche ir a solo unas cuantas horas. En las últimas semanas hemos estado hablando de esta semana y vamos a acercarnos y estaremos, por supuesto, el próximo viernes justo en el Calvario, donde nuestro Señor Jesucristo entregó su vida por nosotros. Pero yo quisiera llevarles, hermanos, un poco antes, algo que aconteció y está registrado y ha quedado para la historia de todos los tiempos. Y vamos a ver, hermanos, y tengamos cuidado a criticar, no seamos tan prontos, ¿verdad?, en criticar el fracaso de Pedro. Pedro, sabemos, ¿no?, que falló trágicamente al Señor cuando más lo necesitaba Jesús. Le dio la espalda. Y vamos a ver su historia, hermanos, y ver qué debemos nosotros, tú y yo, aprender sobre su caída, sobre su tropiezo, sobre su fracaso. ¿Qué debemos tú y yo aprender? Para eso quisiera que abramos nuestras Biblias, por favor, en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22. Y vamos a leer los versículos del 31 hasta el 34 y después vamos a ir más adelante al 54. ¿Tienes tu Biblia? Puedes leer, si no me parece que está registrado acá también al frente, pero acostúmbrate a traer tu Biblia, por favor. Bien, Lucas 22, dice el versículo 31, dice así: dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Vamos al 54, por favor. Estamos en Lucas, ahora el 22, 54. Yo leo el 1 y todos el otro versículo hasta el 62. Yo leo el 54, dice: y prendiéndole, le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote,
y Pedro le seguía de lejos. ¿Todos? Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y le dijo: también éste estaba con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también él estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Todos el 62, por favor. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Vamos a ver, hermanos, y con nuestro mano, ¿verdad?, en el corazón, con cuidado, ¿verdad?, consideremos el fracaso, la caída de Pedro. Y podemos decir, hermanos, que el fracaso de Pedro no ocurrió espontáneo. No fue simplemente así de pronto, ¿verdad? Sino tomó Pedro pasos equivocados hasta llegar a tal pecado, ¿verdad? De negar que conocía al Señor Jesús. No solamente negarlo, sino que aún hasta maldecir, como nos dicen en otros evangelios, ¿verdad? Que cuando lo acusaban de que él era uno de los discípulos. No he dicho que maldijo a Cristo, No cometa ese error, no lo hizo. Él maldijo, ¿verdad? Pero no a Cristo, sino obviamente por su caída, obviamente espiritual, ¿verdad? Lo primero, hermanos, que el primer fracaso, el primer paso equivocado que Pedro tomó es que Pedro se jactó mucho. Pedro se jactó mucho. Jesús les advirtió no solamente a Pedro, sino que a todos los apóstoles acerca de la agitación que venía. No debería, hermanos, haberles agarrado por sorpresa a los apóstoles. Ellos tenían que, Jesús se los había dicho, no una vez, sino una vez y otra vez. Además, estaba registrado en las Escrituras, en el Antiguo Testamento, a través del libro de Isaías, y estaba profetizado de lo que iba a acontecer con el Mesías, pero pues eran ignorantes de las Escrituras. Como el día de hoy muchas personas, ¿no? Usted les habla de que día Jesús va a venir y dice: ¿qué? Ya vino hace 2000 años. ¿Qué te pasa? Y no entienden, ¿verdad?, de que Él ha de volver otra vez. ¿Por qué? No es culpa, es porque no leen la palabra de Dios, ¿verdad? Porque no pasan, porque no se congregan, porque no estudian la Biblia, ¿verdad? Pero lo que triste es, ¿verdad?, de que hay gente, personas que aún yendo a la iglesia no conocen esas preciosas doctrinas. Aún hay personas, ¿verdad?, que van a una iglesia y no saben lo que es la salvación. No saben todavía cómo ser salvos, no saben si son salvos. Entonces, el error, ¿verdad?, no es de Dios, ni de la palabra de Dios, ni que Dios nos haya advertido, o que Dios no se preocupe en avisarnos, en educarnos. El error está en nosotros, ¿verdad? Cuando no escudriñamos las Escrituras,
obviamente entonces nos mantenemos en la ignorancia y no nos deleitamos de las hermosas doctrinas de la palabra de Dios. Entonces Jesús les advirtió y les había dicho, por ejemplo, en Mateo 26:31, Jesús les dijo, entonces Jesús les dijo, todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está, e iré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Escúcheme bien, hermano, Jesús se lo dijo unas cuantas horas antes, dice ahí. Esta noche. O sea, les está diciendo a sus amados apóstoles, ¿verdad? Jesús los amaba. Se había entregado a ellos. Durante 3 años, 3 largos años, los había estado instruyendo, amando, cuidando, proveyendo para sus necesidades y los amaba. Y Jesús quería decirles, prepárense, miren que vienen momentos muy difíciles, viene una gran turbulencia, ustedes deben estar firmes. Pero somos necios a veces los hombres, ¿no? Por más que se nos advierte, a veces aún a la pareja, ¿verdad? Y estamos por entrar sobre el tema de la familia, ¿verdad? Y se le dice, ¿verdad? Al esposo y la esposa, ustedes necesitan pasar tiempo en oración, juntos, orar el uno por el otro. La palabra de Dios nos dice a los esposos, dice para que vuestras oraciones no sean estorbadas. Debemos estar en buena relación con nuestra esposa. Pero somos necios y desobedecemos. Y la palabra nos advierte y nos dice, esto va a suceder si no hacen esto. Y después nos vemos en problemas graves. Pedro no reflexionó, hermanos, ni se humilló. Cuando Jesús les dijo, esta misma noche va a suceder otras cosas. Mira lo que dice ahí en Mateo 26:35. Dice, respondiendo Pedro le dijo, aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Imagínate. En lugar de haberle dicho Pedro a Jesús, Jesús, por favor, ¿puedes orar por mí? Jesús, yo no quiero abandonarte. Por favor, te suplico, ayúdame, quiero serte fiel. No. Él va en sus fuerzas, se va a mantener firme al Señor. Jesús le dice todavía en el 34, Jesús le dijo, de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo, aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. Orgullosos, jactantes, confiando en sí mismo, en sus fuerzas. Pedro y los apóstoles, en una manera insolente, asumieron que conocían su propio corazón y que podían superar la prueba en sus propias fuerzas. He ahí un error grave y una advertencia para ti y para mí. Cuando estamos confiando en que somos fuertes en la carne, yo sé, yo puedo, y decir, no, humillémonos, reconozcamos que somos débiles y digamos, Señor, por favor, socórreme, ayúdame. Yo soy débil, soy frágil, pero tú eres fuerte. Sosténme en el momento de la adversidad.
esa hubiera sido una manera más apropiada, correcta de responder Pedro, pero él estaba confiando en sí mismo, jactándose. Señor, yo no te abandonaré. No me importa si me llevan a la cárcel o aún me cortan la cabeza, estoy dispuesto a morir por ti. Solamente unas cuantas horas después estaba negando a Jesús. 3 veces. Vinieron y cuando estaba él ahí de lejos, ¿verdad? Calentándose en un fueguito con los enemigos de Jesús. Y vinieron y le dijeron, tú eres uno de ellos. No sé de qué me hablas. Al rato vino otro, sí, tú, mira tu acento, esto, no, yo no sé. Y qué triste, ¿verdad? En primer punto, entonces, Pedro se jactó mucho. En segundo, Pedro oró poco. Pedro oró poco. Dice en Mateo 26, comenzando el 37, dice, y tomando a Pedro y a los 2 hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Jesús, ¿verdad? Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiera, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló, ¿qué? Durmiendo. Y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo 1 hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez, ¿qué más? Y los halló, ¿qué? Durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Estoy convencido, hermanos, de que la mayoría de los problemas y los fracasos que encaramos los cristianos, hermanos, están íntimamente ligados a la falta de oración. La mayoría de los problemas espirituales que tenemos como cristianos están ligados a la falta de oración. ¿Por qué no hay armonía en la casa? Por falta de oración. ¿Por qué estás tan tensionado? ¿Por qué ese corazón tan agitado? Por falta de oración. ¿Por qué nos metemos en tantos problemas y tantas malas decisiones? Por falta de oración. ¿Por qué no estás guiando a tu familia, a tus hijos correctamente de acuerdo a la palabra de Dios? Por falta de oración. ¿Por qué no te estás congregando? ¿Por qué no estás creciendo espiritualmente? ¿Por qué no estás firme en la vida cristiana? Por falta de oración. Nos dice Santiago 4:2, dice, pero no tenéis lo que deseáis porque no pedís. ¿Cuántas veces, verdad? No tenemos lo que precisamos porque no estamos pidiendo o estamos pidiendo mal. Cuando no oramos, hermanos, estamos cometiendo el pecado de decir, Dios,
yo no te necesito. Yo estoy bien. Yo puedo. Estoy bien en mis fuerzas. Y ese fue el pecado, hermanos, de Pedro. Eso fue un escalón más a su fracaso. Cuando Jesús les instruyó, les insistió, les rogó que pasaran tiempo en oración. Les dice, muchachos, aquí vienen momentos muy difíciles. Vamos a orar. Los mandó, dice, ustedes oren acá, y él se fue a orar más adelante y volvió y los encontró durmiendo. Los despierta, les dice, por favor, dice, oren, la hora viene. Viene el momento difícil. Oren. Se va, regresa al rato y los encuentra durmiendo. Pedro, en primer lugar, se jactó mucho. En segundo lugar, Pedro oró poco. Y en tercer lugar, Pedro siguió de lejos a Jesús. Dice el versículo 54: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote. ¿Qué más? ¿Todos? Y Pedro le seguía de lejos. Versículo 54, otra vez, que dice, y Pedro le seguía de lejos. Yo no sé tú, hermano, yo no quiero seguir a Jesús de lejos. No quiero seguir a Jesús de lejos. ¿Por qué? Si estoy cerca de Él, es el mejor lugar para estar. Hay muchos creyentes en nuestro día, hermanos, que están siguiendo a Jesús de lejos. No quieren, o no tienen la valentía o la firmeza como para identificarse y que vean los compañeros de trabajo, los compañeros del liceo, los amigos de la escuela, y que vean que nosotros estamos cerca de Jesús. Qué tragedia, hermanos. En nuestro cristianismo tan liviano el día de hoy. Y yo sé, no nos importa seguir a Jesús de lejos. Un poquito, ateo no soy, creo en Jesús, ¿verdad? Pero no queremos que vayan a pensar que somos fanáticos. No. Queremos andar un poco en el mundo y un poco en la iglesia. Es trágico, hermanos, esa condición, esa posición. Dios no quiere que andemos de lejos. Él quiere que sus discípulos estén cerca de Él. Que no nos avergoncemos. Que no titubeemos, hermanos, en dar testimonio de dónde estamos parados y a quién le pertenecemos. Amén. Y quién es nuestro amo. Amén. Y Señor. Soldado soy de Jesús. Y no voy a dar marcha atrás. Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Yo voy a serle fiel a Él antes que a cualquier otra persona, o los amigos, o el gobierno, o los vecinos. Voy a serle fiel
a Jesús. Qué triste, hermanos, cuando vemos, ¿verdad?, religiones falsas entregar su vida por una causa, por un Dios falso. Mira esa gente que se vuela, se ponen, se llenan de dinamita y van y se explotan en el nombre de Alá. Y están dispuestos a ver en cuanto más personas puedan matar, mejor. Y los tienen engañados de que si ellos hacen allá van a ir y van a, no sé cómo es con las mujeres, pero si son hombres dice que Alá les va a dar 7 vírgenes. Alá los va a recompensar por matar. Y qué triste ver, ¿no?, que ellos están dispuestos y hacen cosas, hermanos, capaz como en Estados Unidos, en el estado de Michigan, una parte que se llama Dearborn, Michigan. Usted ahí va, hermanos, todo ahí no hay nada de inglés, todo es árabe, en árabe todo. Y usted ve ahí todos los musulmanes y de pronto sale el imán y la masha, no sé qué, grita y todo el mundo se tira al suelo y pone la cabeza en el piso en el momento de la oración. Y no se avergüenza. Y es una religión falsa. Es una religión de odio. Nosotros, hermanos, que estamos siguiendo a un Salvador vivo, verdadero. Nuestro Salvador venció la muerte. Amén. Resucitó entre los muertos. No estamos siguiendo una mentira. Amén. No estamos siguiendo una falsedad. Estamos siguiendo al Hijo de Dios. Amén. Que lo demostró una y otra vez a través de sus milagros, pero aún más a través de su propia victoria en la cruz. Y Él ha prometido dar vida eterna a todos aquellos que le siguen. Y totalmente lo opuesto a los musulmanes. Dios nos ha mandado a amar. Jesús dijo: amad a vuestros enemigos. Sin embargo, mucha gente anda caminando de lejos, ¿verdad?, de Jesús. Quiero decir solamente con relación a Pedro algo admirable. Y es el hecho, hermanos, de que Pedro no abandonó al Señor totalmente. La fe de Pedro era débil, pero era genuina. Pedro falló horriblemente. Sin embargo, arregló su vida. Y no solo él, sino los otros apóstoles, que en un momento eran unos ratoncitos y estaban asustados, ¿verdad?, porque si habían crucificado al Maestro, a Jesús, ellos seguían. Y estaban encerrados ahí en una casa, dice, le pusieron tablas por miedo y de pronto se apareció Jesús en medio de ellos y les dice: paz a vosotros. Y después de que se dieron cuenta, hermanos, que su Mesías, que Jesús había vencido la muerte, que estaba vivo, lo habían clavado en la cruz, lo habían sepultado, había evidencia irrefutable de que había muerto, pero ahora estaba vivo, caminando las calles de Jerusalén. Y aquellos ratoncitos se convirtieron en feroces leones y daban testimonio de Jesucristo y de su fe en Él, y predicaban y los amenazaban y les decían: si ustedes no cesan de predicar a Jesucristo, los vamos a matar.
nada los detenía. Gloria a Dios por esa transformación, ¿verdad? En conclusión, hermanos, tengo una serie de lecciones que tú y yo debemos aprender. Número 1, debemos mantenernos humildes, no jactarnos, porque la línea entre la cobardía y la valentía es demasiado fina. Pablo nos exhorta con estas palabras en 1 Corintios 10:12. Dice: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Hermano, ¿tú piensas estar firme? ¿Dónde vas a estar dentro de 5 años? ¿Morirás firme en la fe? ¿Estarás firme hasta el último respiro de tu vida? Esa es mi oración, con Amén. todo mi corazón, a mi Dios. Amén. Señor, yo he determinado en mi corazón serte fiel hasta el último momento de mi vida, pero solo lo puedo lograr con tu gracia y tu misericordia. No en la carne, sino con su ayuda. 2. Si no estás orando y velando, estás en peligro de ser zarandeado por Satanás, tu enemigo, mi enemigo cruel. Debemos mantener una vida de oración y fortaleza en el Señor. ¿Cuánto tiempo oraste esta semana? Entre tú y Dios. No conteste. Me temo que algunos de ustedes el momento de la comida y todo, una rutina, ni tu corazón no estaba ahí. Ahora, no digo que está mal hacerlo, vamos a orar, pero tengamos cuidado. Pero no estoy hablando de esa oración, estoy hablando, pasaste tiempo hablando con el Señor, contándole tus dolores, tus angustias, tu sufrimiento, tus anhelos, tu dolor. No te atrevas a contarle a alguien antes tus padecimientos que al Señor. Una ocasión me acuerdo que le dije a una hermana, me empezó a contar todos sus problemas y le digo: hermano, un momento, le voy a hacer una pregunta. Sí, pastor, dígame, ¿usted ya habló con el Señor acerca de todo esto que me va a contar? No, pastor, está muy mal eso. Y me hace poner mal a mí, porque yo no quiero ser en primer lugar en su vida. Es Dios. Y si usted viene y me cuenta a mí su problema antes de habérselo contado a Dios, entonces eso es idolatría. Y está mostrando, entonces yo estoy asumiendo una posición totalmente incorrecta y hasta de pecado. Porque no somos católicos. Ni nadie debería ser católico. Ni el Papa. La Iglesia Católica usted tiene que ir al cura, contarle sus pecados, y el cura le lleva a Cristo, de Cristo a Dios Padre. Y la Biblia dice, no, porque hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. El mediador no es el pastor.
El mediador no es el hermano en Cristo. El mediador no es el maestro de escuela dominical. El mediador no es el discipulador. El mediador es Jesucristo. Amén. 3. El temor y la fe no pueden cohabitar. Cuando dejamos el temor, cuando dejamos que el temor crezca, le damos lugar a Satanás y sus engaños. El principio del temor es el fin de nuestra fe. El principio de la fe es el fin del temor. ¿Por qué seguía Pedro a Jesús de lejos? ¿Por qué? Por temor. ¿Temor a qué? A que le pasara lo mismo y que fuera llevado a la cruz. Temor a que lo encarcelaran. Temor. Y hermanos, hay tantas cosas que hacemos nosotros, decisiones equivocadas tomadas por el temor. Y entramos en pánico. Y eso es lo que Satanás quiere. Déjame, te digo, cuando entramos nosotros en pánico, una mala noticia o algo, y nuestra tendencia natural es comenzar a correr. ¿A dónde? Para cualquier lado. Eso no es lo correcto. En el momento de la turbulencia, en el momento difícil, en el momento de la prueba, es cuando más cuidado debemos tener. Porque ahí es donde Satanás se puede aprovechar. En el momento vulnerable debemos tener cuidado. Y más ahí. ¿Y por qué no reconocer y decir, Dios, no sé qué hacer? Dios, no sé hacia dónde ir. Socórreme, ayúdame, por favor. No encuentro el camino, no sé qué pasos debo tomar. Socórreme, ayúdame. Esa es la oración correcta que el peregrino de Dios debe hacer. No comenzar a correr para cualquier lado porque vas a caer en un pantano y te vas a hundir más y más. Por último, hermanos, mi hermano, hermana, no olvides que Jesús es bueno. Jesús es tierno. Jesús, nuestro Salvador, es perdonador. Cuando sus seguidores caen en pecado, Él los mira para exhortarlos, pero también amarlos. Leemos ahí, dice que Jesús miró a Pedro, solo tomó una mirada, y Pedro, ¿qué dice? Y Pedro salió fuera llorando amargamente. ¿Cómo pude haber hecho eso? Oremos, por favor, inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre Santo, queremos darte las gracias por tu siervo Pedro, por haber registrado esta historia, Señor, para nuestro beneficio. Gracias por perdonarnos una y otra vez. Gracias que a pesar de que somos débiles, tú eres fuerte siempre. Enséñanos, por favor, Señor, a ser avisados, a no ser descuidados en nuestro caminar contigo, Señor, a estar firmes en la oración, Señor, a no estar cerca de los enemigos, de la gente, Señor, que odia las cosas de Dios. Ayúdanos a no seguirte de lejos, sino de cerca. Habrá alguien en esta mañana, esta noche, que Dios le ha hablado, dice, pastor,
Me duele admitirlo, pero siento que yo he sido, sobre todo estos últimos tiempos, un cristiano que ha estado siguiendo de lejos a Jesús. Soy cristiano, yo sé, soy salvo por la gracia, no tengo dudas de que Dios me ha perdonado, pero no estoy cerca del Señor. Estuve, yo recuerdo bien cuando estaba cerca del Señor y qué hermoso que era, pero he descuidado mi vida espiritual. Y pastor, no quiero seguir así un solo día más. Hoy quiero comenzar a seguir a mi Jesús de cerca. Habrá alguien aquí que esa es su decisión con toda su alma y con dolor, capaz que lo admite y dice: yo he estado débil, pastor, pero no quiero seguir así. ¿Puedes levantar tu mano, por favor? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gracias por esos corazones, ¿no? Humildes, que reconocen y dicen: Señor, he fallado, pero no quiero seguir. ¿Alguien más? Levanta tu mano. Amén. Padre Dios, gracias una vez más por esta hermosa reunión. Que lo que hemos escuchado lo llevemos bien grabado en nuestros corazones toda la semana. Prepáranos para una excelente semana, Señor, de trabajo y acá en la iglesia, los que podamos, y luego, Señor, estar aquí el próximo viernes. Y lo pedimos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos.